¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Libros con Marco. Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, Nuria, como siempre. Estarás de acuerdo conmigo que tenemos hoy con nosotros al autor del libro del año. Sí, sí, bueno, por lo ¿No menos es un titular? del año y de moda, además. Y de moda. De moda, es el libro de moda. Entonces hay que decirlo, porque la moda es más importante de lo que parece. Un título que ya, la verdad, te hace saltar las neuronas. 1917, el Estado catalán y el Soviet español, de Roberto Villagarcía. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, un placer enorme estar con vosotros hoy. Te tenemos que dar la enhorabuena lo primero. Gracias. Bueno, a los dos nos ha gustado el libro, pero nosotros no somos nadie respecto a la cantidad de lectores que está teniendo este libro, la cantidad de críticas favorables, y es que la verdad que es una investigación que no sé cuánto tiempo te ha llevado, Roberto. Pues menos de lo que parece, sobre todo por el tamaño del libro, ¿Sí? pero el coronavirus ha ayudado mucho, sobre todo a poder redactarlo A que te más deprisa de cundiera. lo normal. El no poder salir a ningún sitio influye mucho. Es un libro desmitificador, porque nada es lo que parece, y sobre todo nada es lo que creemos que sucedió en España a partir del siglo XX, ¿no? A partir de 1917. ¿Cómo era esa España de 1917, Roberto? Pues muy distinta a como se ha establecido habitualmente en la propia historiografía. Es decir, que generalmente la época de la Restauración tiene una serie de lastres terminológicos que están asociados a la idea de la oligarquía, el caciquismo, ¿no? Estas denigraciones costistas, ¿no? O a los vocablos estos del atraso, el fracaso, ¿no? El hecho de que no hubiera revolución burguesa, la persistencia incluso para la historiografía clásica del marxismo, ¿no? De la persistencia del feudalismo hasta 1931, ¿no? Estas cosas tan tremendamente increíbles y complicadas que nos explicaban en la carrera, ¿no? Sin embargo, esta España de 1917 es un país bastante europeo, en el sentido de que política y económicamente, ¿no? Se parece muchísimo a los países que consideramos generalmente grandes referentes del periodo, ¿no? Caso de Reino Unido, Bélgica, etcétera. Es decir, que hay una economía muy dinámica, una sociedad en cambio, además bastante movilidad social, de abajo a arriba, y políticamente pues una monarquía constitucional con un gobierno parlamentario y con una serie de libertades que probablemente convirtieron a nuestros tatarabuelos en personas que vivieron de una manera mucho más parecida a nosotros que todas las generaciones que estuvieron justamente en medio. Impresionante, José María. Sí, claro que sí. Es que el libro de Roberto, entre otras muchas virtudes, tiene esa, la de ponernos frente a una España que mucha gente se cree que no existió. Es decir, es que prevalece la frase, ¿no?, de Ortega, ¿no?, la de España es el problema y Europa es la solución, ¿no? Esa frase maldita, ¿no?, que ha perseguido a los españoles y sobre todo a las élites españolas, ¿no?, con tanta fuerza, ¿no?, y con tanta intensidad. Y entonces vivimos en una especie de masoquismo permanente, ¿no? Pero ¿cuáles son los factores que hayan hecho que haya prevalecido esa visión de la España liberal y no otras más positivas? ¿Por qué seguimos estando bajo el hechizo de esa leyenda, que podríamos decir la segunda leyenda negra, ¿no?, y que es mucho más difícil todavía de quitarnos de encima de la anterior? Es decir, porque, bueno, hablaremos más, ¿no?, pero resulta que lo que glorificamos son aquellos que están en contra del sistema constitucional y, en cambio, denigramos, ¿no?, sistemáticamente a aquellos que están a favor. Es decir, ¿qué distorsión ha ocurrido en la historia de España como para tener que estar siempre tratando de cambiar las cosas de esta manera? Pues uno de los factores los ha establecido muy bien, es decir, la persistencia de la crítica regeneracionista de 1898 y de la rupturista de 1914, es decir, la prevalencia de esa perspectiva crítica y descalificadora del régimen liberal por una serie de personajes que son grandes intelectuales, excelentes filósofos, pero que en el tema político habitualmente, pues la verdad es que las críticas que formulaban no tenían mucho que ver, ¿no?, con un análisis sosegado de lo que tenía que ser un régimen constitucional, de cómo construirlo y consolidarlo, ¿no?, o cómo tenía que articularse una economía libre, sino que eran críticas esencialistas, vaporosas, que además venían del sustrato crítico republicano, ¿no?, que había fracasado durante el sexenio. Y si a eso le añadimos que posteriormente, después de la crisis y quiebra del régimen liberal, la mayoría de los regímenes políticos, o más bien los tres regímenes políticos que le van a suceder, ¿no?, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la dictadura de Franco, se van a legitimar precisamente criticando a ese régimen de la Restauración, pues vemos que para averiguar lo que fue aquella España había que
arrancar una costra muy densa, ¿no? Evidentemente, para descubrir lo que aquella sociedad fue. Y cuando la arrancamos, sin embargo, descubrimos una sociedad, como decía, bastante más parecida a la nuestra actual que lo que pasó justamente en medio. La gente prácticamente ni se cree, ¿no?, esta frase de que nuestros tatarabuelos fueron bastante más libres, ¿no?, en relación a los bisabuelos o a los abuelos, incluso a los padres, hasta evidentemente la transición, ¿no? Pero es así. Y si a eso también le añadimos, obviamente, que para una parte de la historiografía ha sido más importante legitimar causas presentistas, es decir, presentar, por ejemplo, a los republicanos o al Partido Socialista Obrero Español o al nacionalismo catalán, ¿no?, como grandes motores de la modernización y la democratización de España, pues vemos que la distorsión ha sido completa. Incluso por ley, Roberto. Incluso ahora ya nos viene por ley. Claro que sí. 1917 en España, ¿sucedía algo similar a lo que sucedía en Rusia? ¿Sucedió algo similar? Sucedió algo muy similar, porque España era un país tan tremendamente europeo, para bien y para mal, que nuestra revolución de 1917 se inserta en una revolución continental que justamente nace en la propia Rusia, ¿no? No está asociado a la que conocemos casi todos, que es la de octubre de 1917, la de Lenin, sino a la previa de febrero y marzo, en la que se derroca al zar, ¿no? Esto hace que esa revolución se extienda por toda Europa. La verdad es que no hay un solo país, ni beligerante ni neutral, que se libre. Incluso los países escandinavos estos que tanto admiramos, ¿no? Lo que ocurre en Suecia es una cosa en junio del 17 muy parecida a la que ocurre en España, ¿no? Solamente con la diferenciación de que aquí además el ejército se desmanda, ¿no?, que es lo que probablemente el factor que hace diferente y probablemente más grave nuestra crisis con respecto a otros países. Pero el ejército se desmanda en Francia, se desmanda en Alemania, se desmanda en Austria. Es decir, que hay una serie de factores importantes que hacen que esa revolución nuestra en realidad no sea un fenómeno nacional, sino continental. No había comunistas, pero es verdad que nos afecta la Primera Guerra Mundial, claro. Pero aunque no hubiera comunistas, lo que después vamos a llamar comunistas estaban insertos en el ala izquierda de los movimientos socialistas. CNT, UGT, PSOE... Nosotros tenemos nuestros bolcheviques, que son realmente la CNT. Sí. Es decir, a pesar de que ellos nominalmente, no, y lo eran, se declaraban anarcosindicalistas, bueno, ellos se llamaban comunistas libertarios. Y de ahí que las fuentes se refieren muchas veces a ellos como comunistas. Pero ellos estaban muy imbuidos de las tesis de Lenin en ese momento, ¿no?, y de los llamados, ponerle muchas comillas, ¿no?, socialistas pacifistas, ¿no?, en ese momento. No es que fueran pacifistas, querían acabar con la guerra mundial, pero desencadenando una serie de guerras civiles internas en sus países, ¿no?, que atizaran la lucha de clases, es decir, que permitieran aprovechar la inestabilidad, ¿no?, que había generado la guerra mundial para derribar a los gobiernos burgueses y acabar con la colaboración de los socialistas moderados, ¿no?, con los partidos de izquierda, centro y derecha, de los llamados gobiernos de unión nacional, ¿no?, que se forman durante la Gran Guerra. Y aquí en España ocurre algo muy parecido, solamente también con un factor que se agrava. Es decir, el gran hecho diferencial del Partido Socialista Obrero Español en España con respecto a otros movimientos, ¿no?, que ocurren en Europa es que, mientras que en la mayoría de los países el movimiento socialista se divide en dos, hay una izquierda revolucionaria y hay una parte del Partido Socialista o del Partido Laborista que no se asocia a esa labor, en España el PSOE van todos juntos a la revolución. Sí, el 17 español siempre ha sido considerado una especie de movimiento reformista que quería modernizar el régimen de la Restauración, que era un régimen tan arcaico y tan primitivo, tan corrupto. El pobre. Y se ha trasladado la idea de que ese movimiento reformista era un precedente del año 1931, porque también la Segunda República es otro gran movimiento reformista, amable con la sociedad, ¿no?, sin ningún tipo de problemas, no siempre a divisiones, no, nada, todo es paradisíaco, ¿no? Entonces hay dos cuestiones. Una, la cuestión de la naturaleza del movimiento de 1917, que es revolucionaria o por lo menos radical, y la naturaleza del movimiento de 1931, que tampoco es un movimiento emancipatorio simplemente, ni nada parecido, que es algo mucho más profundo, ¿no?, y que aspira a una revolución en un sentido clásico, es decir, total. El 17 es el antecedente directo del 31. De hecho, la propia coalición que se articula en el 17 es prácticamente idéntica al Pacto de San Sebastián, e incluso no solamente en cuanto a los componentes, sino también en cuanto al propio objetivo. Hay que recordar que la conjunción republicano-socialista del año 30-31
no está pensando en elecciones, a pesar de que todo el mundo la asociemos al 14 de abril, ¿no?, y al 12 de abril previo, ¿no?, a las elecciones municipales. Está pensando en derribar la monarquía constitucional mediante un golpe de Estado, que además se va a acabar materializando, mal, pero materializando en Jaca a Cuatro Vientos, que es un movimiento realmente nacional, afecta a varias provincias y sale mal porque en Jaca se anticipan unos militares 3 días antes de la fecha, pero hubiera podido ser bastante más grave si se desencadena el 15 de diciembre y no el 12 como al final ocurre, ¿no?, en este caso. El método es básicamente el mismo y el objetivo también es básicamente igual, es decir, en 1917 como en 1931, una parte importante de estas fuerzas políticas no están pensando en articular ninguna democracia liberal, ¿no?, porque ni es su objetivo, ni aunque fuera su objetivo, saben realmente qué es eso. Es decir, los republicanos, cuando piensan la democracia o hablan de la democracia, en realidad están pensando en un régimen de parlamento soberano, de asamblea soberana, controlada por ellos y en el que el sufragio universal sirve para confirmar su hegemonía, pero nunca para cuestionarla. Es decir, que las elecciones no iban a servir para que los españoles pudieran elegir libremente el gobierno que pudieran tener, sino simplemente para confirmar el gobierno republicano que ya estaba. Esa es la República de Izquierdas, que es también la que se plantea al principio entre el 31 y el 33. Lo que pasa es que el hecho diferencial es que Alejandro Lerroux o Niceto Alcalá Zamora ya no están en eso, ¿no? Están pensando en otra cosa, ¿no? Pero en el 17 la República de Izquierdas se plantea exactamente igual al proyecto de Azaña o Marcelino Domingo, etcétera, ¿no? Evidentemente el Partido Socialista, ya lo habéis anticipado muy bien, tampoco está pensando en la democracia liberal, ¿no? Ellos además son doblemente subversivos en el sentido de que no solamente aspiran, como todos los movimientos socialistas europeos, ¿no?, a la llamada sociedad sin clases, ¿no?, es decir, a la hegemonía del Partido Socialista y más que el Partido Socialista como movimiento político, ¿no?, de la UGT o del sindicato, que es algo así como el futuro Estado. Es decir, lo que la mayoría de la gente generalmente no sabe, ¿no?, es que el sindicato no era solamente una herramienta de reivindicación laboral, sino que era la sociedad socialista del futuro, la estructura que iba a sustituir al Estado burgués. Por tanto, los socialistas como partido estaban para reforzar a la UGT, ¿no?, hacerla más grande hasta que la UGT se convirtiera en un Estado dentro del Estado que se comiera al Estado, ¿no? Estaban en eso. Pero digo doblemente subversivo porque si eso sí era común a los movimientos socialistas en toda Europa, fueran más o menos gradualistas, lo que no era tan común, era más bien un hecho diferencial de los socialismos latinos, que vienen de la tradición francesa, es que ellos a esa fase la anticipaban mediante una revolución que destronase la monarquía y estableciera una república, ¿no? Eso es muy de la tradición francesa. Igual que los socialdemócratas alemanes o los laboristas británicos o los socialdemócratas suecos no pertenecían a esa tradición francesa y por tanto no asociaban la sociedad socialista necesariamente o la evolución de la sociedad socialista, ¿no?, con derribar la corona. Sin embargo, aquí en España o en Portugal o en Italia, por los vínculos franceses hacían que la fase previa a la sociedad socialista pasara necesariamente no por derribar al rey, con lo cual era un movimiento doblemente subversivo. Si comparamos libertades en la Restauración y luego las posteriores, por ejemplo, la libertad de prensa, es evidente que había más libertad. Absolutamente. En comparación no solamente obviamente con los dos periodos de dictadura, sino también con la Segunda República. Claro. Es que de hecho yo en el libro defiendo la tesis novedosa y polémica, yo lo entiendo, de que España está mucho más cerca de la democracia liberal, tal y como la entendemos nosotros ahora, ¿no?, en ese periodo, antes de la Revolución del 17, que entre 1931 y 1936. Es verdad que la Segunda República no se puede tratar como un bloque, porque como decía, en la propia conjunción republicano-socialista originaria hay dos proyectos de república distintos y contrapuestos, ¿no? Y eso es lo que hace que cuando venzan en el 31 haya una contraposición muy fuerte entre Azaña y los socialistas de un lado, que están todavía pensando en la república de izquierdas, y por supuesto Lerroux y Alcalá Zamora, que están pensando en una democracia liberal, en este caso ya sin corona, pero democracia liberal. Y fueron el bienio negro, imagínate. Y fueron el bienio negro, representa Lerroux precisamente el bienio negro en cuanto a eso, pero... Es que antes de empezar esta entrevista comentábamos cómo ponían a escurrir los titulares a Alfonso XIII, ¿verdad? Que luego es verdad que no se podía arremeter contra el gobierno de la Segunda República. ¿Qué tipo de rey fue Alfonso XIII? Pues una persona políticamente compleja, ¿no? Su reinado es relativamente largo,
Por tanto, hay, dependiendo más o menos del periodo, podemos articular diversas actuaciones del rey y diversos ejercicios de sus prerrogativas constitucionales, pero lo que se refiere a 1917 Sí. no tiene nada que ver con la versión tradicional, que nos cuenta que es un rey que está básicamente pensando ya en la dictadura 6 años antes de que se establezca, ¿no? O que está haciendo pactos con los militares, ¿no?, para socavar de alguna manera el funcionamiento constitucional de la monarquía, ¿no?, incluso el poder de los dos partidos del turno. De hecho, el rey aquí en esta revolución se muestra como un factor de estabilización muy importante de la monarquía constitucional, no cede a las invitaciones que les hacen los militares de las juntas, además, para que él encabece, ¿no?, la ruptura del turno de partidos, e incluso convoque unas cortes constituyentes para modificar completamente el régimen, e incluso se plantea abdicar 3 veces antes de tener que renunciar a continuar, ¿no?, en este caso gobernando con la Constitución de 1876. Uno de los aspectos fundamentales, además, que este libro creo que va a ayudar más o menos a entender, ¿no?, es que ese vínculo que se ha establecido entre democracia y república, que es también una constante en nuestra historiografía, realmente no es cierto. Ya lo hemos visto previamente, ¿no?, cómo democracia y república en los años 30 no van tan estrechamente de la mano, depende del proyecto político, evidentemente, no es lo mismo Lerroux que Azaña en este caso, y aquí, sin embargo, Alfonso XIII no aparece como lo que habitualmente se ha dicho de él, ¿no? No aparece como un factor, ¿no?, que impida la evolución democratizadora de España. Muy al contrario, a partir de 1917, incluso antes, el propio rey ejerce bastante bien sus facultades constitucionales y no se inmiscuye ni en la vida política normal, ni más o menos decide él las crisis de gobierno, ni siquiera además modifica los gobiernos en función de su gusto, sino que se adapta muy bien a una serie de convenciones constitucionales ya establecidas y, por supuesto, como digo, el rey es un factor de estabilización que permite hasta la supervivencia del régimen, porque ya lo hablaremos, en marzo de 1918 lo normal es que esta revolución hubiera acabado como casi todas, ¿no?, que es con una dictadura, es decir, con un régimen autoritario, y es el rey el que en última instancia lo impide. Bueno, también muchas revoluciones de este tipo acaban con un voto conservador. Es decir, si se convocan elecciones, las revoluciones de este tipo, que luego tienen efecto a largo plazo de otro índole, pero muchas veces, y se encuentra muchas veces, el efecto inmediato es que la opinión pública se vuelve en contra de la revolución, que es lo que pasa en 1918. Es que toda Europa en 1918, buena parte de los países europeos en los que se hacen elecciones votan a opciones conservadoras, es decir, antirrevolucionarias, ¿no?, lo cual pone aún más rabiosos a nuestros amigos revolucionarios, ¿no? Hay dos cuestiones. El papel del rey en el largo plazo, es decir, la monarquía española ha sido una monarquía liberal desde principios del siglo XIX, ha respaldado el liberalismo, respaldó el liberalismo y luego ha respaldado la democracia, y sin embargo seguimos teniendo las referencias, como tú dices, de la democracia y la república, ¿no? Yo personalmente creo que es mucho más, bueno, personalmente no estoy seguro, que es mucho más democrático el proyecto que tenía Dato que el proyecto que tiene Azaña. Azaña tiene un proyecto republicano, pero no democrático. En cambio, otros personajes de la Restauración sí que lo tenían. Entonces, aparte de eso, bueno, ¿qué papel juegan otros personajes que están muy poco publicitados, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Dato. Ahora mismo se ha homenaje, ¿no? Sí, el homenaje que era el centenario del asesinato claro. Solo Vox y la Fundación Disenso han sido los únicos, y aquí, ¿no?, en la casa, somos los únicos. Tú y Libertad Digital hemos sido los únicos que han hablado de Eduardo Dato. Hay gente, García Prieto. Háblanos un poco de todos esos personajes olvidados, silenciados, maltratados por la historia y que tuvieron un papel fundamental en los hechos que cuentas, y que tuvieron un papel fundamental a la hora de consolidar una salida, aunque fuera provisional, porque luego todo salió mal, pero liberal y hacia la democracia. Eso que se llama el proyecto común. Eso es, efectivamente. Nada, pues la verdad es que lo curioso es que probablemente si esta revolución del 17, que se plantea de una manera muy parecida a la de febrero o marzo en Rusia, no por nada, sino porque sencillamente los actores revolucionarios en España están pensando en lo que ha pasado en Rusia, ¿no?, para copiar el modelo, ¿no?, en la propia España. Si esto ha salido bien allí, tiene que salir bien aquí, de alguna manera. Este es el esquema, ¿no?, que hay que seguir, ¿no? No tiene en cuenta, obviamente, el contexto
España evidentemente no es Rusia, ¿no? Es un país bastante más moderno en todos los sentidos. Incluso al ser un país neutral no ha pasado por todas las catástrofes relacionadas con la Primera Guerra Mundial que ha pasado Rusia. Pero lo destacable, además de los factores propiamente estructurales, es decir, económicos y políticos, que diferencian un país mucho más moderno, que es el nuestro, ¿no?, con respecto a Rusia, son también los personajes políticos. Es decir, igual que Alfonso XIII no es el zar Nicolás, es decir, es un rey políticamente más hábil y sabe muy bien leer el contexto. Esto, como siempre, hay mucha complejidad en cuanto a los personajes, pero los propios diplomáticos incluso son capaces de reconocerlo muchas veces, ¿no? Que Alfonso XIII ejerce bien sus facultades constitucionales, pero está muy al día de lo que ocurre en España y va leyendo bien el contexto político, y hay una serie de crisis que va salvando muy bien. Pues pasa igual con los propios políticos de la Restauración española. Es decir, la verdad es que yo me he visto muy sorprendido en cuanto a eso, porque los historiadores que venimos de la Segunda República venimos de otro periodo distinto, y entonces tenemos una consideración de partida de estos personajes de la Restauración radicalmente distintos. Es decir, a mí me ha sorprendido muchísimo pues, el Cambó de este libro, que no tiene nada que ver con el Cambó de la Segunda República, que realmente ya representa un nacionalismo moderado. Ya vimos que, bueno, es que el Cambó aprende de la dictadura de Primo de Rivera, antes no, ¿no? Pero ver a Besteiro defendiendo la revolución, Julián Besteiro, frente a Pablo Iglesias. Luego el cambio contra... A partir del 18, o a Melquíades Álvarez, que también va a ser pues, uno de los grandes dirigentes liberaldemócratas de la Segunda República, que después, posteriormente, incluso en la Guerra Civil, va a ser asesinado, ¿no?, en la zona republicana, pero aquí, sin embargo, como el futuro presidente de la República, si la revolución hubiera triunfado, ¿no? Es decir, y ver, además, curiosamente, a Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. Menos mal que no triunfó, porque el pobre Melquíades Álvarez metido en la revolución. Yo creo que no hubiera podido detenerla. El propio Lerroux. Lerroux es verdad que desde antes ya haya comenzado cierta evolución liberalizadora, pero en el 17-18 también, pues como líder republicano... Eran más jóvenes. Eran algo más... Y todavía no se le había... Prácticamente no había renunciado tampoco a este proyecto revolucionario, republicano, de ruptura, y lo va a hacer a partir del 18, porque al final... Una de las cosas importantes que José María ha comentado al principio, que es el resultado electoral, precisamente porque hay un giro a la derecha, como producto de la propia revolución, los republicanos van a ser los damnificados en las urnas. Es decir, los socialistas se benefician un poquitín, pero ellos, para ellos va a ser un desastre. Es que Melquíades Álvarez y Lerroux se quedan sin acta de diputado. Es un desastre para ellos. Van a aprender de la revolución, yo creo que, en fin, ya empiezan más o menos a entrever, ¿no?, el hecho de que la revolución habitualmente no beneficia nunca a los moderados, incluso dentro de la coalición, y por tanto van a acabar rompiendo, y ambos dos, a partir de ahí, van a empezar a converger con la izquierda constitucional, ¿no? Y volviendo a Dato y a García Prieto... Y a Pablo Iglesias. Y a Pablo Iglesias, que yo estoy muy sorprendido. Pablo Iglesias en realidad se comporta como un diputado republicano más, en el sentido de que él no está pensando en la revolución obrera, sino en la fase intermedia. Es decir, la UGT es todavía demasiado pequeña, necesita la República de izquierdas como fase intermedia, ¿no?, para fortalecerse, ¿no?, con vistas a la futura sociedad socialista. Por tanto, eso de la huelga revolucionaria de agosto del 17 no es oportuno, ¿no?, pero lo dejan completamente aislado, se queda solo Pablo Iglesias. Es decir, todo el partido va a la revolución de la mano, además, de la Confederación Nacional del Trabajo, ¿no?, de la CNT en este caso. Y lo de Dato es verdaderamente increíble, porque habitualmente es un personaje dentro del Partido Liberal Conservador, pues que ha sido históricamente relegado en relación con otros. Generalmente el gran referente de la Restauración, ¿no?, es Antonio Maura, ¿no?, en este caso. Y sin embargo, incluso para mí, que yo partía también de una consideración de los personajes un poco distinta, pues me ha sorprendido bastante, ¿no?, el hecho de que Dato creyera en la potencialidad democratizadora del sistema, igual que García Prieto, y estuvieran dispuestos a defenderlo. Es decir, creían en la legitimidad del sistema. Defendían además que evidentemente el sistema se estaba abriendo, se estaba democratizando, se estaba haciendo más auténtico, y que por tanto merecía la pena conservarlo y conservar esas convenciones constitucionales que habían permitido además pues, establecer y consolidar la libertad en España, frente a otros dirigentes de la Restauración que tienen unas actuaciones un tanto más equívocas, ¿no?, porque la revolución además justamente se agrava precisamente porque la propia clase política, que tenía que haber cerrado filas con el sistema, no cierra filas del todo. Es decir, Maura, Romanone, Santiago Alba también tienen unas posturas bastante equívocas, ¿no?, en esta revolución. Y otra figura son los militares, las juntas de militares.
las juntas de defensa. De defensa, que luego, bueno, llegan a Jaca, ¿no? Ese tipo de militares. Eso es. Todos estamos pensando en que el gran cierre del telón, es decir, cuando comienza todo es en 1923, ¿no? Cuando llega Primo de Rivera y establece la dictadura. Pero es que antes está el coronel Benito Márquez y las juntas militares que en junio de 1917 se imponen al gobierno, es decir, vamos, es una verdadera rebelión que los gobiernos constitucionales consiguen más o menos reconducir. Pero es que prácticamente casi nadie conoce que en octubre de 1917 estos militares, además precisamente de la mano de Cambó, sobre todo Cambó, Melquiades Álvarez también está metido, pero sobre todo Cambó, van a derribar al gobierno de Dato. Hay un verdadero golpe de Estado, que también los propios gobernantes de la Restauración, precisamente pensando siempre en la conservación del sistema, van a esconder en esos días críticos. Es decir, Dato va a disfrazar de dimisión lo que es en realidad pues, una decisión que ha tenido que tomar, porque si no se va, la monarquía cae, ¿no? En este caso. Y se concierta con García Prieto para tratar de seguir controlando ellos la situación, ¿no? Y sobre todo tratando de reconducir a los militares, ¿no? Para separarlos del frente revolucionario, ¿no? El que ha logrado anudar Márquez con Cambó en este caso. Como un sindicato, ¿eh? Es curioso, la teoría tradicional sobre la Junta siempre ha insistido en que es un movimiento corporativo y sindical, y nace así, y es cierto, al principio es así, pero a partir de junio de 1917, las juntas militares ya son un movimiento plenamente político, es decir, que asocian esas reivindicaciones corporativas a un cambio completo de sistema. De ellos, además, de hecho, ya están pensando en un sistema político que anticipa lo que será después de la dictadura de Primo de Rivera, sí. Es decir, el cirujano de hierro. Lo que pasa es que, curiosamente, en ese momento no están pensando en un general, están peleados con los generales, sino piensan en Antonio Maura. Ese va a ser el cirujano de hierro costista, ¿no? Que de alguna manera pues, va a rasgar el telón de la Restauración y va a reimpulsar una regeneración completa. Pero quieren Antonio Maura, pero con las Cortes cerradas. Una cosa muy interesante del episodio y muy impresionante es que hay una parte de las élites que aprende y otra parte de las élites que no se da cuenta o no quiere darse cuenta de que un movimiento de ruptura radical como el que se propone y como el que se propondrá después corre el riesgo de suscitar una revolución, y una revolución siempre es violenta por naturaleza. Y eso es una cosa que es muy impresionante cuando se lee tu libro, porque estamos siempre en el borde de gente que no se quiere dar cuenta de lo que puede suscitar algunos planteamientos políticos, ¿no? Y eso pasa en el 17, vuelve a pasar en el 31, cuando Azaña y todos sus amigos hablan de revolución y se les llena la boca de revolución. Y no quiero decir que esté pasando ahora, porque no está pasando ahora, pero estamos otra vez en las tentaciones de ruptura radical, ¿no? Con una sociedad que no nos sigue, ¿no? Y en la que tenemos que introducir cambios porque nos gustan esos cambios, ¿no? A pesar de la sociedad, ¿no? Eso es uno de los elementos del libro que también es muy impresionante y muy rico para pensar la actualidad. Es que toda revolución necesariamente siempre es una quiebra del principio de legalidad. Y si hay una quiebra del principio de legalidad, aparece la violencia. Puede ser incluso moral, violentar las normas, ¿no? Actuar violentando las normas, pero es que incluso aunque la violencia sea moral, acaba degenerando siempre en violencia física. Incluso este libro, además, describe muy pormenorizadamente, ¿no? Lo que fue el episodio más sangriento de aquel periodo, que es lo que se ha llamado tradicionalmente la huelga general de agosto de 1917. ¿Sabéis la palabra, el uso equívoco de la palabra huelga? Cuando hoy día hablamos de huelga, habitualmente estamos pensando pues, en un paro laboral, ¿no? En este caso. Pero hay que explicar muy bien que cuando la Unión General de Trabajadores o la CNT hablaban de huelga general, revolucionaria en este caso, hablaban de una insurrección, es decir, de un levantamiento para derribar al poder constituido en este caso. Se llama huelga porque al principio todo comienza con la paralización, además obligatoria, coactiva, violenta, de todos los sectores de la economía. ¿De forma indefinida? Eso es, pero casi nadie había prestado atención a esto pensando en que había sido simplemente una huelga laboral y poco más, que incluso además había alentado el propio gobierno de Dato. Es curioso, esta es la interpretación tradicional, es decir, había sido... todas las revoluciones, en este caso del Partido Socialista, el objetivo siempre las provoca alguien, habitualmente, ¿no? En este caso, bueno, yo demuestro que no es cierto, pero además la descripción pormenorizada tiene mucho que ver con el hecho de destacar que aquel episodio sangriento
fue probablemente lo fue en cuanto a cifras de muertos y heridos, el más importante que tuvimos hasta octubre de 1934. Es decir, desde las últimas guerras carlistas, al menos en la península, ¿no?, el territorio metropolitano, quitando Cuba de en medio y tal, fue el episodio más violento que sufrimos desde los inicios de la Restauración. Hasta el golpe del 34. De hecho, además, muchas de las características que se darán en esa insurrección del 17 se van a volver a repetir en el 34, hasta el propio plan revolucionario incluso. Nos decía Roberto que hubo un momento en que Alfonso XIII perdió 10 kilos. En marzo de 1918. Que parece increíble, si era muy delgado. Sí, el pobre era una raspa realmente. Pero vamos, es casi el colofón del libro, ¿no? Como decía antes, pese a todo lo que ocurre, incluso el hecho de que hay unas elecciones de por medio que hasta cierto punto confirman, José María además lo ha destacado muy bien porque es muy oportuno, confirman lo relativamente auténtico que era el régimen de la Restauración. Es decir, esa tendencia hacia la derecha que ocurre prácticamente en todos los países europeos, precisamente a colación de los sucesos revolucionarios del 17, se da en España como se da en Reino Unido, como se da en Francia, como se da en Noruega, en Holanda, es decir, en los países que tienen una revolución en este caso. A raíz de esas elecciones parece que el proceso revolucionario se va a frenar, pero todavía quedan las juntas militares por medio y una crisis en el gobierno de concentración muy fuerte que al final hace que realmente en marzo lo que se plantee ya, porque las reglas, ¿no?, que habían regido hasta entonces la alternancia política se han quebrado completamente y el rey se encuentra sin solución de gobierno ninguna, pues todo el mundo ya da por hecho que en marzo de 1918, ante además una situación difícil que tiene que ver también con las juntas civiles de funcionarios y estas cosas, de por hecho que el régimen de la Restauración ya está amortizado y que la única salida posible es la dictadura. Y de hecho ya se lo plantean abiertamente al rey. Y el rey, para evitarlo, convoca a todos los líderes de los partidos políticos constitucionales y les obliga a formar un gobierno. Los obliga a esa misma, la famosa noche trágica, ¿no?, los llama a todos y les dice que o le ofrecen una solución de gobierno o que él ya tiene preparadas las maletas y se va de España. Porque además dirá literalmente, ¿no?, un país en el que los líderes políticos monárquicos no acatan ni siquiera la resolución del rey ni le dan instrumentos de gobierno, pues es que ese rey no tiene nada que hacer aquí, es que no tiene nada que hacer aquí. Y es precisamente para evitar eso que todos los políticos monárquicos que en principio habían sido renuentes a gobernar juntos, gobiernan juntos. Es el famoso gobierno nacional, ¿no?, en este caso. Nadie había destacado que precisamente se forma para evitar esa situación tan crítica, es decir, que la dictadura no hubiera venido en septiembre del 23, como aparece tradicionalmente, sino ya también en marzo del 18. Es el rey el que le da una oportunidad al sistema de poder durar 5 años más. Pero insisto, aunque son 5 años, la historia es verdad que no es inevitable, 5 años dan para mucho, hubieran dado para reconducir el sistema. Sin embargo, en la práctica, en esos 5 años, no va a haber ya ninguna posibilidad de reequilibrio real, las reglas se han roto y al final, pues lo que no viene en marzo del 18 acaba viniendo en septiembre del 23. Bueno, y seguimos con la alianza de los nacionalistas, de los socialistas y de los republicanos. Parece que no hemos cambiado, ¿no? Parece que estamos en una de las razones del éxito del libro, aparte de otras muchas cosas, es que muchas veces lees y dices, bueno, esto se parece mucho a lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que las élites españolas están obsesionadas con la historia y buscan la repetición conscientemente? ¿O es que no podemos salir nunca de una cierta maldición histórica? ¿O que vivimos la historia en el presente y entonces la volvemos a revivir? ¿Qué conjunción de astros, ¿no?, se produce como para que estemos repitiendo una y otra vez la misma tontería? Pues en mi opinión es porque hay sectores políticos que a pesar de que superficialmente se definen como favorables a la democracia liberal, pues no han asimilado lo que supone la democracia liberal en el fondo. Y aquí, obviamente, en el caso de los nacionalistas, por ejemplo, es que es muy obvio. Es decir, los nacionalistas en principio han sido de las pocas fuerzas políticas que prácticamente no han hecho ningún tipo de modificación en sus postulados desde que nacieron. Es decir, que actualmente los nacionalistas quieren lo mismo que lo que querían hace un siglo. Es decir, la consagración de la nación étnico-cultural en el sitio que ellos prefieran, en este caso Cataluña o el País Vasco, o donde sea, y evidentemente la consolidación de esa nación cultural, que es distinta del resto y tal, mediante un Estado propio. Y eso implica obviamente la emancipación. La única diferencia,
siempre lo que se ha dicho habitualmente, ¿no? El mito del nacionalismo moderado. Es que el problema El fundamental mito. es que ni siquiera nuestros políticos no nacionalistas han entendido muy bien el fenómeno. Es un mito, no existe. Es decir, el nacionalismo moderado, eso no... se puede diferenciar siempre entre gradualismo, que es una cosa, ¿no?, o independentismo abierto, ¿no? Es decir, gradualismo es cuando el movimiento nacionalista no es lo suficientemente fuerte en la región en la que quiere establecer esa nación, ¿no?, que ellos idean, pues como no tienen palancas para desafiar al poder central en la nación política en la que están insertos, pues toman lo que pueden para ir construyendo poco a poco su Estado, pero siempre pensando en el objetivo final, que es la independencia en este caso. Y esa es la política que inauguraron, por ejemplo, en Cataluña, Jordi Pujol en 1980. Además, es que los testimonios en esto son abrumadores, hasta el propio Tarradellas lo anticipa. Lo que pasa es que aquí ha habido una serie de dirigentes políticos que no se han querido dar cuenta, que pensaban que las reivindicaciones maximalistas del nacionalismo pues eran pretextos para conseguir otras cosas, ¿no? Sobre todo dinero, ¿no?, incentivos materiales de cualquier otro tipo, etcétera, ¿no? Impunidad. Eso es. O a lo mejor, bueno, pues los nacionalistas dar una serie de incentivos colectivos a las personas que les votan, pero realmente no estaban siendo sinceros, se han hecho ilusiones y al final pues nos ha vuelto a pillar otra vez el toro, y por eso en 2017 se han vuelto a repetir de alguna manera. Ya sabemos que la historia no es igual, pero da igual, pero los grandes hechos son los mismos. Se ha vuelto a Hombre, ha tenido repetir. que salir Felipe VI. Eso es. Sí, sí, Es que es igual. Sí. Hay un hecho diferencial con el 17, que favorece, por cierto, a Dato con respecto a nuestros gobernantes de hoy. Es curioso, además, que nuestros políticos de entonces sí que calaron, pese a que también intentaron de alguna manera integrar al nacionalismo, ¿no?, y darle concesión y tal, pero sí entendieron, sobre todo a partir de 1915-16, mucho mejor el fenómeno nacionalista que nuestros políticos actuales. Es decir, la actuación de Dato con la Asamblea de Parlamentarios, ¿no?, y en el desafío nacionalista de julio del 17 fue tan firme dentro de la legalidad que no hizo falta que Alfonso XIII saliera a hablar en ningún sitio, ¿no?, para volver otra vez a poner en marcha la máquina constitucional que se había atascado, ¿no?, precisamente. Es decir, Dato gestionó mucho mejor un problema pues, que nuestros políticos actuales con respecto a 2017, o en relación a lo que pasa en Cataluña en 1931 y en 1934, o en 1937, las famosas quejas de Azaña y Negrín, ¿no?, con respecto al tema del que el gobierno catalán va por otro lado, ¿no?, en la defensa de la República y tal. Pues al final son reediciones del mismo problema que se nos plantean una y otra vez y que tiene que ver pues, con el tema de que no hemos comprendido bien a nivel práctico qué es el nacionalismo, ¿no?, y sobre todo con el hecho que es destacable en principio que es uno de los pocos movimientos políticos que no ha modificado sus objetivos y que evidentemente hay que empezar a decir, además, porque es que es así abiertamente y tal, que el nacionalismo no es compatible con los principios de la democracia liberal. Es decir, los objetivos últimos entran en contradicción con los fines, ¿no?, que nosotros tratamos de cumplir cuando nos dotamos de un régimen como el que tenemos. Y hay otra serie de movimientos políticos también, pues que el ideal de una democracia, ponerle comillas, ¿no?, para ellos solos, sin alternancia, pues se ha conservado. Se ha conservado. Y eso, por ejemplo, Podemos no hace ninguna falta, vamos, Podemos es que te lo dicen abiertamente, es decir, la democracia... Roberto, no es Podemos, el problema es el PSOE. Y fundamentalmente, que es bastante, Sánchez, claro. Además... Pero es el PSOE. Sí. Encuentras la misma línea, es decir, es como si el PSOE hubiera absorbido la pulsión revolucionaria y republicana y nunca se hubiera podido desprender de ella, ni siquiera en los años de la democracia liberal, y ahora mismo... Es que el problema fundamental es entender que el pluralismo no solamente implica aceptar la existencia de otras personas que piensan de manera distinta que tú, sino también aceptar que esas personas puedan ganar las elecciones y gobernar. Es que ese es el pluralismo bien aceptado en una democracia como la nuestra. Para terminar con esto, imagínate un gobierno del PP o de Vox dentro de unos años o 2 años con lo que se ha montado en Cataluña y el Partido Socialista donde se sitúa. Es decir, vamos a una situación muy complicada y muy difícil, en la cual un libro como este, que habla de una inestabilidad fundamental, puede dar muchas claves acerca de lo que puede pasar, porque ¿qué pasa? ¿Van a aceptar un gobierno con naturalidad, un gobierno de centro-derecha? ¿Hasta dónde? Bueno, esas son las preguntas, es algunas de las preguntas que suscita tu libro, que es extraordinariamente rico por lo que dice del pasado, pero también por lo que, sin
a hacer presentismo, porque no haces nunca presentismo, no intentas traer la situación a la actualidad, pero lo que se entrevé, ¿no?, de preguntas de la actualidad, ¿no?, lo que aprendemos de nosotros mismos ahora. Es que yo creo que es incluso más útil, no lo digo por mi libro, porque además así me disculpo habitualmente y tal, porque el propio autor está bastante sorprendido por las cosas que le han salido, ¿no? Habitualmente más suele siempre decirse esto, ¿no?, de que los historiadores partimos muchas veces de hipótesis preestablecidas, por supuesto, partes de hipótesis preestablecidas, pero la documentación y lo que estudias te cambia por completo todo, ¿no? Pero yo quería hilar esto con la reflexión de que, a pesar de que no estemos hablando de dos regímenes iguales ni mucho menos, es decir, la monarquía constitucional de la Restauración tiene una serie de convenciones constitucionales, ¿no?, de reglas prácticas de funcionamiento que no son las nuestras actuales, sin embargo, a la hora de buscar parecidos, ¿no?, y sobre todo referentes para detectar las virtudes y los defectos en el funcionamiento práctico de la democracia actual, es mucho más útil estudiar este periodo que evidentemente cualquiera de las dos experiencias dictatoriales o la Segunda República. O la Segunda República, que estamos Es decir, más centrados en eso, es verdad. 1917 es contradictoriamente más actual para nosotros, tiene mucho más que ver con nosotros que 1931, 1933 o 1948. Es decir, que esta es básicamente, además porque de alguna manera también suscita la posibilidad, ¿no?, de entrever que sin la Revolución de 1917 probablemente la evolución española hacia la democracia hubiera sido muy parecida, ¿no?, a la de los países de la Europa del Norte, ¿no? Es decir, que estamos en ese camino. Es inevitable pensarlo, ¿verdad? Es inevitable pensarlo. Hubiera sido de España. E incluso hasta los propios intelectuales que van a ser republicanos y que posteriormente vivan todo lo que les pasa después a partir de 1923, ¿no?, Primo de Rivera, la República, la Guerra Civil, el trauma y luego el franquismo, van a añorar estos años. Es decir, del propio Gregorio Marañón es muy significativo lo que dice, ¿no?, de que, bueno, la libertad de la Restauración, sí, todo lo imperfecta que tú quieres, pero nunca fuimos más libres. Es decir, bendita libertad imperfecta, sí, ¿no?, los ensayos, los ensayos liberales, que son tan bonitos. Ensayos liberales, eso bueno, es. Bueno, cuando más creció UGT fue en la dictadura de Miguel Primo de Rivera. El Partido Socialista se convierte en un partido nacional fuerte, potente, durante esa dictadura, no antes. Hay que establecer muy claro que en ese momento, en la Restauración, el mejor resultado electoral del Partido Socialista son 7 diputados en 1923. Y es un partido madrileño, vizcaíno, asturiano y un poquito del campo andaluz, pero poco más, no es un partido realmente nacional. Es curioso que el PSOE y sobre todo la UGT se convierten en movimientos importantes gracias a las palancas de poder. Eso es, la financiación. Sí, que les ofrece Primo de Rivera, puestos en los ayuntamientos, la sindicación corporativa obligatoria que también se le da a ellos. Es decir, es ahí cuando el PSOE, digamos, comienza a aparecer el PSOE de 1931. Y es muy curioso, además, precisamente esta convergencia, porque generalmente siempre nos parece muy extraña a los historiadores, pero 1917 explica por qué. Es decir, estas sinergias tan estrechas, ¿no?, entre socialistas y militares rebeldes, ¿no?, en este caso. Justamente el 17 anticipa lo que posteriormente será esta colaboración de fuerzas al extremo frente a los partidos, ¿no?, políticos constitucionales, liberales, que están dentro del sistema y que están justamente en medio. 1917, el Estado catalán y el Soviet español, publicado por Espasa. Roberto Villa García, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Si no existiera, habría que inventarle enorme. a Roberto. Sí, a Roberto habría que inventarlo, absolutamente, ¿verdad? es imprescindible. Es imprescindible, yo, vamos, lo veo así. Muchas gracias, Roberto. Enhorabuena y enhorabuena por esta prosa. Muy bien, muchas gracias. Nos ha encantado. Gracias, Roberto. Te vemos pronto por aquí. Sí, Cuando me llaméis, claro que aquí estoy, dispuesto a venir. Gracias, José María. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todos por estar ahí.